Eh, no sé si el ayudante ya les habrá escrito algún correo respecto a la ayudantía que va a comenzar mañana. ¿Alguien me puede comentar si ya se coordinaron con el ayudante para la ayudantía o todavía no? Por lo menos a mí no me ha llegado ningún correo. Ah, ya. Sí, porque hoy día es jueves. Mañana debiese ser la primera ayudantía. Salió, bueno, la opción más votada fue la del viernes a las 7, me parece que era, 7:10. Así que bueno, yo creo que les debería escribir hoy día o mañana en la mañana, quizá. Así que bueno, si no esta semana, seguramente será la próxima y la subsiguiente, porque la idea es hacer 2 ayudantías antes de la prueba. Ya falta un poco menos, quedan 3 semanas para la prueba, esta y 2 más, así que mi idea era que fuera mañana la primera ayudantía y la siguiente la semana anterior. Pero si no, serían las dos de manera Profe, a consecutiva. mí me llegó un correo. ¿Sí? A mí me llegó un correo el ayudante. Iván González es, Sí, ¿o Iván no? González, Iván González. Sí, de 7 días, 8 días. Sí que él sí que le dice por último que repita el correo a los que no le llegó, no sé. A mí me llegó por lo menos. Ah, ya. Qué raro, es que yo le envié la nómina de todos los alumnos, entonces... A mí tampoco me ha llegado el correo. Ya. A mí sí me llegó. Voy a... Les pongo el link, si es que puedo copiarlo. Voy a comentarle al Iván, quizá, no sé, quizás le faltó copiar los correos de alguna carrera o algo así, no sé. Pero bueno, la cosa es que, claro, mañana debería haber ayudantía por Google Meets, creo que la va a hacer. Y bueno, yo le voy a escribir terminando la clase de que varios no recibieron el correo para que vuelva a comunicarse. Ya. Eso respecto a la ayudantía. Los invito a que se conecten a la ayudantía porque es una buena instancia para que puedan aclarar dudas, ver otros ejercicios, quizás desde otra perspectiva, y ir reforzando para la prueba. Como decía, la idea es que sean 2. La de mañana va a incluir todo lo que hemos visto hasta la clase de hoy. Y ya la última sería la semana antes para reforzar ya los últimos detalles de la prueba. Eso. Profe, entonces mañana sería a las 19:10. Sí, correcto. A las 19:10. Por el link que envió el compañero en chat, me imagino que es. Pero yo igual le voy a decir al Iván que les vuelva a enviar el link porque varios no recibieron el correo. Vale. Así que bueno, metiéndonos ya en materia de la clase de hoy día. Bueno, ya concluimos, ¿cierto?, el repaso de estática. Vimos cómo aplicar las condiciones de equilibrio en un cuerpo y también cómo esas mismas condiciones transportarlas, ¿cierto?, a una estructura. Entendiendo una estructura como un conjunto de cuerpos o elementos mecánicos unidos para cumplir una función. Entonces ya a partir de ahora vamos a empezar a ver materia propiamente tal de este ramo. Siempre a nosotros nos va a interesar calcular 2 parámetros que son el esfuerzo y la deformación, pero antes tenemos que aprender a calcular lo que son las cargas internas, que es el tema que vamos a tratar hoy día. Ya. Antes de pasar a eso, vamos a revisar rápidamente lo que es una carga lineal distribuida o linealmente distribuida. Esto igual es como un concepto de repaso, digamos, súper breve que vamos a revisar ahora. Generalmente, o hasta ahora, los problemas que hemos analizado están sometidos a cargas concentradas, ¿cierto? Cargas que actúan en un punto específico
por ejemplo, una carga de 5 newton que actúa sobre el elemento, sobre una barra en un punto A, ¿cierto? Eso es una carga concentrada, la fuerza que hemos trabajado toda la vida. Ahora, sin embargo, en la práctica no existe una carga que sea completamente puntual. Siempre hay una superficie de contacto y la fuerza que uno ejerce se distribuye en esa superficie. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago fuerza con mi dedo sobre una superficie, estoy haciendo fuerza en toda la superficie en la que hay contacto entre los dos cuerpos. Entonces la carga se distribuye. Luego esa carga, dependiendo de las condiciones, se puede aproximar a una carga puntual. ¿Sí? Si es que el punto de contacto es muy pequeño en comparación, por ejemplo, al cuerpo completo, se puede considerar que es una carga puntual. Hay otra aproximación que es un poco más, para ciertos casos, más, ¿cómo se dice?, más exacta, que es cuando la carga se puede idealizar como que se distribuye en una línea. ¿Sí? Cuando hay entre los dos cuerpos en contacto, hay una dimensión que es mucho más grande que las otras dos, o que la otra, porque estamos hablando de área, se puede modelar esa carga como que está distribuida en la línea donde, donde hay contacto. Por ejemplo, tenemos acá en la primera imagen, ¿cierto? Tenemos una viga es un cuerpo, un elemento mecánico que se caracteriza por tener una dimensión mucho más grande que las otras dos. Entonces, por ejemplo, si esta viga tuviera un cuerpo encima, por ejemplo, estuviera soportando una techumbre, nosotros podríamos modelar como que la carga que hace la techumbre es una carga lineal distribuida. Es decir, la especificaríamos como una densidad de carga por unidad de longitud. Es decir, fuerza por unidad de longitud. O sea, podríamos decir, ya, esta carga vale tantos newtons por metro en el cual se está aplicando. ¿Sí? Es básicamente una densidad de fuerza. Y puede tener distintos tipos de función. Por ejemplo, acá en la primera imagen vemos una función, ¿cierto?, que es estándar, o sea, tiene una forma cualquiera, pero esto pudiese ser cualquier tipo de función. Puede ser constante, lineal, parabólica, etc. Y acá a nosotros lo que nos interesa es, a partir de esta carga lineal distribuida, transformarla a una carga puntual, para poder después hacer los cálculos correspondientes para calcular las reacciones, por ejemplo, acá, o otros parámetros que nos vayan interesando. Queremos transformar esta carga lineal distribuida a una carga puntual. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay toda una explicación y una derivación analítica para llegar al resultado que yo les voy a presentar ahora, pero eso no lo vamos a hacer porque, o sea, me refiero a que tiene una demostración que acá me voy a saltar, simplemente les voy a dar el resultado, y es que una carga lineal distribuida se puede transformar en una carga puntual siempre que esa carga puntual tenga el mismo valor que el área bajo la curva de la carga de la función de carga lineal distribuida. O sea, esta carga FR, que es la carga que transformamos en la carga distribuida, tiene el valor de esta área bajo la curva, del área bajo la curva o bajo la función de carga lineal distribuida. ¿Sí? O sea, se obtiene en el papel, se obtiene integrando esta función en el largo. Y como esta función tenía unidades de fuerza por longitud y estoy integrando en el largo, me queda fuerza dividido en longitud por longitud y me da una unidad de fuerza. Ahora, el segundo tema es ¿dónde se aplica? Porque ya la transformé en carga lineal distribuida, pero ¿dónde la aplico? Porque esto está en todo el largo. Eso también tiene una demostración y el resultado es que se aplica en el centroide, en el centro geométrico que tiene esta área. ¿Sí? Eso todo sale de una sumatoria de fuerza y de momentos, se logra llegar a estas dos expresiones. Pero no lo vamos a ver acá, solamente me interesa que sepan interpretar el resultado. Entonces, en resumen, lo que hacemos es transformar la carga lineal distribuida en una carga puntual
con valor igual al área bajo la curva y con una posición que pase por el centroide del área. Entonces, los casos más comunes y con los que vamos a trabajar acá son, por ejemplo, cuando la carga es constante. Es decir, la carga tiene el mismo valor para toda la longitud de la viga. ¿Sí? Tiene un valor constante acá, un valor W, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, 3 kN por metro. Un valor constante. Entonces, para transformar la carga puntual, necesitamos el área bajo la curva, como es un área rectangular, me queda simplemente el valor de la función constante, de nuevo, por el largo. Por el largo. Por ejemplo, si lo llevamos a número, como decía, digamos que esto vale 3 kN. Eso quiere decir que por cada metro haya aplicado 3 kN, ¿sí? Y supongamos que esto de largo tiene 5 metros, entonces la carga puntual resultante de esta transformación va a valer simplemente base por altura, ¿cierto? La fórmula del área de un rectángulo. Valdría 15 kN. O sea, se me van los metros. En el fondo lo que estoy diciendo es como tengo 3 kN por metro y tengo 5 metros, me dan 15 kN. Y la aplico en la mitad, porque el centro geométrico de un rectángulo está justo al medio. Está justo al medio. Entonces, la aplico, ¿cierto?, a 2,5 metros y 2,5 metros. Ese sería el primer caso. El segundo caso es cuando la carga es lineal. Es lineal, en realidad. Creciente es el ejemplo que vemos acá. También puede ser decreciente. Es decir, tiene la forma de un triángulo. Parte en un valor, parte en 0, y llega a un valor máximo W'. ¿Sí? Y crece entre ese rango, crece linealmente. ¿Sí? O sea, esto puede ir, por ejemplo, de 0 hasta, digamos, 5 kN, por poner un ejemplo. 5 kN. Entonces, ahora, si yo quiero calcular transformar esta carga a carga lineal, tengo que calcular el área. Supongamos que esto tiene 5 metros de largo, no sé si ahí me va a dar exacto, mejor pongámosle 6 metros de largo. Esperemos un poco que estoy aceptando a unos compañeros. O vas a borrar. Ya habíamos dicho 5 kN y 6 metros de largo. Entonces, para transformar esta carga lineal distribuida, tengo que calcular el área bajo la curva, que es un triángulo, ¿cierto? Me daría acá 5 kN por 6 metros dividido en 2. Eso me quedaría 15 kN. Igual que el ejemplo anterior. 15 kN. Y tenemos que aplicarla en el centroide. El centroide de un triángulo está ubicado a 1/3 del largo desde la base, ¿sí? Desde la base, esta es la base, y a 2/3 del largo desde el vértice. Entonces, por ejemplo, si esto vale 6 metros, estaría ubicado acá a 2 metros desde la base, o desde el extremo derecho, y 4 metros desde el extremo izquierdo. Y así hemos transformado una carga lineal a una carga puntual. Esto es importante porque para hacer cálculos de la estática es más fácil trabajar con una carga puntual que con una carga lineal. Luego, si yo quiero calcular las reacciones, acá ya lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Y otros cálculos que se nos vengan a la cabeza. Así que eso en cuanto a las cargas lineales. ¿Sí? No es nada difícil. Hay otro tipo de cargas, por ejemplo, hay cargas que son parabólicas. Pero acá en realidad no vamos a trabajar con otras cargas que sean distintas a la constante.
y a la lineal. ¿Dudas, consultas respecto a cargas lineales? Vamos a pasar ya a ver el tema de las cargas internas, si es que no hay ninguna duda. Ya, las cargas internas no son otra cosa que las fuerzas y momentos resultantes que se generan dentro de un cuerpo, que son necesarias para que los cuerpos se mantengan unidos. ¿Ya? Cuando yo tengo un cuerpo en reposo, ¿cierto? Las partículas en el interior del material también están en reposo. Pero si yo ejerzo sobre ese cuerpo fuerzas externas, por ejemplo, acá tenemos este cuerpo con esta forma extraña como una papa, ¿cierto? Es un cuerpo con forma arbitraria, digamos. Si yo a este cuerpo le ejerzo fuerza externa en cualquier sentido, en dirección, etc. Por ejemplo, acá estoy ejerciendo 4 fuerzas distintas. Este cuerpo puede romperse o no, dependiendo de la magnitud de la fuerza, pero lo cierto es que las partículas que componen este cuerpo van a desarrollar fuerzas internas y momentos internos para mantenerse unidos, ¿sí? Entonces, aquí en este ramo, uno de los primeros pasos que vamos a hacer en la mayoría de los ejercicios es determinar cuánto valen las fuerzas internas que se están generando en el cuerpo debido a las fuerzas externas. Ya. Y para encontrar esos valores vamos a usar un método que se llama el método de la sección, ¿ya? Que consiste en hacer un corte imaginario en el cuerpo, ¿sí? Hacemos un corte imaginario. Por ejemplo, acá yo quiero conocer las fuerzas, por alguna razón, acá el ejemplo es completamente arbitrario, por alguna razón quiero conocer la fuerza en este plano, la fuerza interna. Entonces yo lo que hago es hacer pasar un plano de corte imaginario por ese plano y exponer las fuerzas internas que ahí aparecen. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Se supone que este cuerpo completo está en equilibrio. Recordemos que acá estamos en un ramo donde estamos estudiando cuerpo en equilibrio. Entonces, estas 4 fuerzas mantienen en equilibrio el cuerpo. Supongamos que yo estoy aplicando F1 y F2 y F3 y F4 son reacciones que mantienen el equilibrio. Si yo rompiese el cuerpo, hago el método de las secciones, paso el plano de corte, mantengo la fuerza F1 y F2, pero no pongo estas fuerzas de acá, estas 2 fuerzas no están equilibradas, porque estaban equilibradas con F3 y F4, y F3 y F4 ya no están en el cuerpo, porque esa parte no la estoy considerando. Entonces, para mantener el equilibrio, es que sí o sí tiene que aparecer una distribución de fuerzas en el área de corte. ¿Sí? Lo mismo pasaría con la parte de arriba. Supongamos que esta es la parte de arriba. En la parte de arriba, en una sección transversal, igual aparecerían una distribución de fuerza. Y esta distribución de acá abajo no es otra cosa que la reacción de la de arriba. O sea, ambas son acción y reacción. Entonces, en conclusión de esta diapositiva, si yo hago un plano de corte y secciono el cuerpo, para restaurar el estado de equilibrio original del cuerpo completo, necesita aparecer una distribución de fuerza. Ahora, ¿qué función o cómo es esta distribución? O sea, ¿cómo yo puedo saber cuánto valen estas fuerzas, para dónde apuntan y demás? Bueno, eso es una tarea compleja que vamos a ir desarrollando durante todo este curso, para distintos casos. Y como bien dice acá, estas fuerzas representan, ¿cierto?, el efecto del material de la parte superior que retiramos actuando sobre la parte del material adyacente de la parte de abajo. O sea, es la reacción o la acción, dependiendo cómo lo miremos, del elemento de arriba. Así que bueno, no podemos conocer sin más información
no podemos conocer cómo es esta distribución, ¿ya? No la podemos conocer. Sin embargo, nosotros podemos encontrar la sumatoria de esa distribución de fuerza y la sumatoria de momentos. O sea, a lo que voy es que si yo sumo todas estas fuerzas, una por una, las sumo vectorialmente, eso me da una fuerza resultante, ¿sí? Me da una fuerza resultante. Esa fuerza resultante es la que aparece acá. Ya, esta es la suma de todas esas fuerzas pequeñitas que actúan en esta área. Yo las sumo una por una, hago un barrido del área y obtengo una fuerza resultante. De igual manera, si yo en vez de sumar las fuerzas sumo sus momentos respecto a un punto, por ejemplo, un origen, si yo sumo todos esos momentos, obtengo un momento resultante. Ahora, ¿cómo puedo yo conocer esta fuerza resultante si no conocía la distribución de fuerza? Porque es lógico, si no conozco lo que estoy sumando, ¿cómo conozco el resultado? Bueno, en este caso, esta fuerza resultante y este momento resultante se pueden conocer aplicando la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, o sea, las ecuaciones de equilibrio, para este cuerpo. O sea, las puedo conocer relacionándolas con las fuerzas externas, ¿sí? Con las fuerzas externas que quedaron en mi diagrama. No sé si se entiende la idea. Yo no puedo sumar esto porque no lo conozco, pero sí puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio con esto de afuera, con F1 y F2. Se supone que F1 y F2 son datos, son inputs de mi problema. Entonces, ahora, lo interesante acá es que esta fuerza, por ejemplo, la fuerza resultante, yo la puedo descomponer. La puedo descomponer en dos. ¿Ya? En una componente que sea perpendicular al área, ¿sí? A esa fuerza la vamos a llamar fuerza normal. Y en una componente que sea adyacente al área. Y a esa fuerza la vamos a llamar fuerza de corte. Ya, fuerza normal, perpendicular, fuerza de corte adyacente. Lo mismo con el momento. El momento yo lo puedo descomponer en un momento que es perpendicular al área, que lo vamos a llamar momento torsor o momento de torsión, y en uno que es adyacente, que lo vamos a llamar momento flector o momento de flexión. Sí, acá está. Básicamente lo que les estaba contando. N va a ser una fuerza normal que actúa perpendicular al área. Y cierto, esta fuerza lo que tiende a hacer es a empujar o jalar los dos segmentos. La fuerza cortante es una fuerza que reside en el plano del área y se origina cuando las cargas externas tienden a ocasionar que los dos cuerpos resbalen entre sí o se produzca lo que se conoce como en mecánica como el cisalle o corte. El momento torsor se desarrolla también perpendicular al área y lo que tiende a hacer, ¿cierto? Es, como el nombre lo dice, a torcer el área respecto a su eje transversal. O sea, lo que tiende a hacer es como este, ¿cierto? Y el momento flector es un momento que es adyacente al área y que lo que tiende a hacer es a flexionar los cuerpos. O sea, hacer como esto, doblarlo como así o así, etc. El objetivo de este curso, cuando en las próximas clases vamos a definir esfuerzo, deformación y propiedades de materiales y luego vamos a ir estudiando estas 4 solicitaciones una por una. Vamos a tener una unidad completa de fuerzas normales,
fuerzas de corte se ve un poco más resumido, pero después vamos a tener una unidad completa de momento torsor y una unidad completa de momento flector. Ahora, si esto mismo nosotros lo llevamos al plano, ¿sí? Ahora imagínense la misma explicación que les acabo de dar, pero en vez de tener un cuerpo tridimensional, tenemos un cuerpo que es plano y las fuerzas se encuentran en el mismo plano. Entonces, bueno, tenemos el cuerpo acá con 4 fuerzas externas, hacemos una sección y en el área de la sección ahora solamente pueden aparecer una fuerza de corte, una fuerza normal, ¿cierto? Fuerza en X y en Y, por ejemplo, y solamente puede aparecer un momento en Z, un momento flector, ¿cierto? Las fuerzas que están en el mismo plano no son capaces de originar momentos en otra dirección. Todos los momentos que se generan acá están en Z. O sea, si trabajamos en el plano, solamente vamos a encontrar fuerzas normales, fuerzas cortantes y momentos flectores. Y como dije delante, los valores de estas cargas internas, de estas fuerzas internas, las podemos encontrar aplicando las ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, si aplicamos sumatoria fuerza en X igual 0, podríamos despejar la fuerza normal. Si aplicamos sumatoria de fuerza en Y igual 0, podríamos despejar la fuerza de corte. Si aplicamos sumatoria de momentos, podríamos despejar el momento flector. El momento flector. Así que eso en cuanto a materia. No era mucho más que esto. Dudas, consultas hasta aquí. Algo que no haya quedado claro, que no se haya entendido bien. Antes de pasar al ejemplo, o en realidad los ejemplos que quiero ver hoy día son 2. Sí, le iba a preguntar por los ejemplos, pero ahí usted mismo respondió la pregunta. Ya. Ya, vamos a resolver este ejemplo entonces que tenemos acá. Ya. ¿Qué dice este ejemplo? Dice, determinar las cargas internas resultantes que actúan en el punto, en la sección transversal que pasa por el punto G, que es este punto de acá. De la viga de madera mostrada en la figura. Supongo que A, B, C y D están conectados por pasadores. Ya. Bueno. Tenemos que usar el método de las secciones, ¿cierto? Hacer un corte aquí y calcular las cargas que hay ahí. Pero antes de eso, tenemos que conocer bien todas las cargas que actúan sobre este cuerpo. Así que lo que vamos a hacer es calcular primero las reacciones y todas las cargas en realidad que actúan sobre este cuerpo. Aquí, ¿cierto? Tenemos 2 apoyos fijos, ¿cierto? Tenemos un apoyo fijo acá abajo, que pudiese ejercer una reacción en X y otra reacción en Y. Y acá arriba tenemos un apoyo fijo también, pero si se fijan bien, este apoyo fijo no necesita ejercer una fuerza en Y. ¿Por qué? Porque está conectado a una barra que es horizontal. Y esa barra es un elemento de 2 fuerzas, ¿sí? Por lo que esa barra va a transmitir sí o sí una fuerza a lo largo de dicha barra, ¿sí? Entonces el pasador va a reaccionar a esa fuerza y no tiene cómo hacer una fuerza vertical. Esa es la explicación. Si yo pongo acá otra variable, me va a complicar la vida porque voy a tener
4 incógnitas para 3 variables, digamos. Entonces, acá tendríamos C sub X, E sub X y E sub Y. Y tenemos una carga lineal distribuida, ¿cierto? Que vamos a transformar a carga puntual. ¿Cierto? Tenemos que ubicar la carga lineal distribuida. La voy a poner de color azul, en este caso, para que se distinga. Supongamos que esta es la carga puntual resultante de la transformación, ¿cierto? El valor de esa carga debería ser el área bajo la curva, o sea, 300 libras por pie. Este es el valor máximo, que está aplicado en 6 pies, y eso tiene que ir dividido en 2. Entonces me quedarían 3 pies por 300 libras por pie, 900 libras. 900 libras. Y esta carga, ¿cierto?, estaría ubicada a 2/3 del vértice. 2/3 de 6 serían 4 pies. 4 pies. Ahora sí podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué dejo de escribir esto? Se me cerró el OneNote. En la mañana me pasó lo mismo. Ya, sigamos. Ecuación de equilibrio. Tendríamos sumatoria fuerza Ni igual 0. Aquí tendríamos, ¿cierto?, E sub I menos 1500 libras por este 1500 de acá. Luego menos 900 libras por el 900 que calculamos acá, igual 0. Y acá me daría que E sub I vale 900 libras. 900 libras. Luego tendríamos sumatoria de momentos. ¿Por qué sumatoria de momentos? Porque si hago sumatoria en X voy a tener 2 incógnitas y no voy a poder despejar. Y calculo en E porque en E tengo 2 variables. Así que anulo, saco de la fórmula esas 2 variables al calcular en ese punto. Tendríamos 1500 libras, el momento de esta fuerza, por todo el largo de la viga de madera, que serían 10 pies. El sentido sería antihorario, positivo. Luego tendríamos las 900 libras de acá por 4 pies menos C sub X, que es el momento que hace esta variable de acá, por 3 pies. Por 3 pies y en sentido positivo. Positivo. Igual 0. Despejo y C sub X me debería dar menos 6200. Menos 6200 libras. Acá fallé, ¿cierto?, en intuir el sentido. Última ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en X igual 0, tendría menos C sub X menos E sub X igual 0. No voy a realizar la corrección para este cálculo, ¿sí? Así que mantengo el signo negativo porque va hacia la izquierda. Me va a quedar acá que E sub X vale menos C sub X, pero como mantuve el signo negativo, o sea, el signo hacia la izquierda, tengo que mantener ese negativo y me va a quedar negativo con negativo positivo. O sea, esta fuerza está bien, ¿sí? No sé si ahí se entendió o quizás sonó muy confuso. ¿Dudas, consultas con el cálculo de reacciones?
Yo quedé como confundido con la sumatoria de las fuerzas N. Ese es por la torsión, ¿no es cierto? Sumatoria momentánea, dices tú, esta. Sí, ¿Aquí? la sumatoria momento N, sí, esa. Ya, bueno, sumatoria de Sí. momento es una ecuación de equilibrio, ¿cierto? Y sumamos todos los momentos de las fuerzas que no actúan en E. O sea, por eso E sub X no hace momento, E sub Y tampoco. Esta fuerza de 1500 hará un momento igual a 1500 por la distancia perpendicular hasta el punto E, que son 10 pies. El sentido es antihorario, así que va positiva. Luego tenemos el momento de la fuerza de 900 libras, que está acá, por la distancia hacia el punto E, 4 pies. 4 pies en sentido antihorario también, positiva. Y luego tenemos C sub X por la distancia que tiene al punto E, que son 3 pies. Y también en sentido antihorario positivo. Y bueno, luego se Ah, ya, despeja. ahora entendí. ¿Sí? ¿Entendiste? Que bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Ya, lo siguiente que hay que tener presente antes de hacer el corte es ahora aislar el cuerpo con el que queremos trabajar. O sea, nosotros queremos trabajar con la viga de madera, ¿cierto? Con la viga AE. Así que lo que hacemos es aislar ese cuerpo. Vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de la viga AE. La voy a dibujar. Y vamos, lo que estamos haciendo, ¿cierto? Recordemos en un diagrama cuerpo libre, es pescar uno de los cuerpos y separarlo de todo lo demás. Y exponer las fuerzas que quedan sobre ese cuerpo. Así que vamos a partir por las fuerzas que son más obvias, ¿cierto? Tendríamos la fuerza externa de 1500. Tendríamos la carga concentrada, ¿cierto? Que está aplicada sobre la viga. Y las reacciones. Y las reacciones. Pero me faltan más fuerzas. ¿Quién me puede decir o a quién se le ocurren qué fuerzas faltan en este diagrama? ¿Qué fuerzas me faltan? La fuerza de AB. Correcto, correcto, muy bien. Sí, tienes toda la razón, porque AB, ¿cierto? Estaba en contacto con la viga en el punto A, y como lo retiramos de nuestro diagrama, tenemos que exponer la fuerza que él ejerce. O sea, la fuerza que ejerce AB respecto a la viga completa es cierto, interna, por eso no va en el diagrama de todo el cuerpo, pero cuando ya tenemos la viga sola, ahí sí que tenemos que incluir la fuerza que ejerce AB. Y nótese también que AB es un elemento de dos fuerzas, solamente tiene fuerzas aplicadas en A y en B, por lo tanto, sabemos la dirección de esta fuerza. Sabemos la dirección de FAB. Va a ser la misma dirección de AB. O sea, si esto vale alfa, acá esto igual valdrá alfa. Y la viga, bueno, también está en contacto con DB, así que tendrá que ejercerle DB una fuerza también. Y también sigue la misma regla, ¿cierto? Va hacia arriba o hacia abajo, no lo sé, pero es vertical porque
la fuerza, la barra de B es vertical y es un elemento de dos fuerzas. Por eso es importante saber identificar los elementos de dos fuerzas, porque en caso contrario, acá hubiera puesto dos incógnitas, dos componentes, cuando al conocer la dirección, esas dos componentes se transforman en una incógnita. Ya, entonces tenemos otro problema acá porque volvemos a tener nuestro diagrama cuerpo libre con dos incógnitas. Entonces podemos, por ejemplo, aplicar las ecuaciones de equilibrio para calcularlas. Ahora en la viga sola se puede hacer, pero hay quizás otra forma más fácil, que es aplicar el método de los nodos, y así aprovechamos de poner en práctica lo que vimos en la clase anterior, en el nodo B. ¿Cierto? El nodo B cumple con las condiciones para usar el método de los nodos. Esas condiciones son que conecte puros elementos de dos fuerzas. Puros elementos de dos fuerzas. Y acá está conectando tres elementos de dos fuerzas. Así que podemos perfectamente aplicar el método de los nodos. El nodo B. Vamos a partir con la fuerza que ejerce el cable o la barra BC. ¿Cuánto vale esa fuerza, chicos? ¿Quién cree que sabemos ya el valor o hay que calcularlo? ¿Qué creen ustedes? CX. CX, profe. CX, correcto. Sí, CX porque CX, ¿cierto? Va a ser por condición de equilibrio de este nodo. Este igual actúa como un nodo, ¿cierto? Va a ser igual a la fuerza que ejerce la barra. Va a ser igual a la fuerza que ejerce el apoyo, que es el que calculamos. Y luego esta fuerza se transmite hacia este punto. Por condición de equilibrio, según el diagrama que hicimos acá, debería ir hacia la izquierda. Pero como el valor nos dio negativo, no va hacia la izquierda, va hacia la derecha. Y acá voy a hacer la corrección y voy a ponerle 6200 positivo hacia la derecha inmediatamente. No sé si eso se entiende bien, a veces esto causa confusión, el tema de los sentidos para ir cambiando los signos y los sentidos. Pero quedaría con 6200 hacia la derecha, positivo. Luego tendríamos la fuerza que ejerce la barra AB, que esa fuerza yo sé que tiene que ir hacia abajo y hacia la izquierda para contrarrestar esta que viene hacia la derecha. FAB. Esta FAB es la misma de acá. Es la misma de acá. Y están bien los sentidos porque la acción va hacia abajo y la reacción va hacia arriba. ¿Sí? Luego me faltaría la fuerza que ejerce la barra DB, que esa tiene que ir hacia arriba para contrarrestar a FAB que va hacia abajo. Profe, Dime. pero ¿no le puso como con la flecha hacia arriba en la viga? Sí, este está malo. Este está malo, porque este lo puse sin fundamento. Llegué y la puse hacia arriba. Acá con fundamento estoy analizando, ¿cierto? Y llegando a la conclusión de que está bien hacia arriba. Entonces la que está mala y conviene corregirla inmediatamente es la de la viga. Esta la vamos a borrar y la vamos a poner hacia abajo. Gracias por tu acotación. Ahí sí. Profe, eso es para que como sumatoria en total quede nulo después, ¿cierto? Sí, Es por correcto. eso que se hace así. Correcto, sí. Esto acá me tiene que cumplir las ecuaciones de equilibrio. Tiene que darme 0. Como sé que esta fuerza va hacia la derecha, esta tiene que ir hacia la izquierda para contrarrestar. Al ir hacia la izquierda también va hacia abajo. Y como va hacia abajo para contrarrestar, esta tiene que venir hacia arriba. Esa es como la lógica. Entonces, en el nodo aplicamos sumatoria fuerza en X igual 0. Vamos a tener 6200 libras menos FAB por, digamos que el coseno de
el coseno, el coseno de alfa. Y el coseno de alfa, fíjense que acá tenemos un triángulo. Está súper cargado este dibujo, a ver si puedo borrar algo. Este triángulo, ¿cierto? Tiene base 4, tiene un cateto 4 y otro cateto 3, así que la hipotenusa vale 5. Así que el cateto, el coseno, va a valer 4/5. Eso igual a 0 y despejo FAB igual a 7.750 libras. Y sumatoria fuerza Ni igual 0, vamos a tener FBD positiva hacia arriba menos FAB por el seno de alfa, que serían 3/5. Igual 0. Despejo FBD me debería dar 4.650. 4.650 libras. Y ahora sí que tenemos todos los datos necesarios para hacer nuestros cálculos. O sea, tenemos ya este dato lo conocemos, este dato igual, 4.650 y 7.750. Entonces ahora sí, después de todo esto, podemos ir directamente a responder la pregunta que se nos hizo, que era encontrar las cargas internas en el punto G. El punto G está por acá. Entonces, lo que hacemos es usar el método de las secciones, pasar un plano de corte y separar la viga. Imaginemos que la viga la estamos rompiendo ahí. Este sería el corte. Y tenemos que analizar o la parte izquierda o la parte derecha. Una de las dos. Entonces, en este caso, podrán observar que en la parte izquierda hay mucha menos fuerza, así que probablemente los cálculos sean más sencillos. Así que nos vamos a quedar con esa parte. Hacemos el diagrama cuerpo libre de esa sección. ¿Cierto? Acá estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la sección que va desde A hasta E. Esto vale 1.500 libras. 1.500 libras. Esto nos dio 7.750 libras. Y fíjense que así como está esto dibujado, esto no estaría en equilibrio. ¿Cierto? No estaría en equilibrio porque esto estaba en equilibrio y yo al eliminar todas estas fuerzas que saqué de mi diagrama, estoy rompiendo el equilibrio. Entonces, para restaurar ese equilibrio, voy a mover esto más abajo porque me quedó muy junto. Para restaurar ese equilibrio, en la sección donde yo hice el corte, tiene que aparecer una fuerza cortante, que es una fuerza adyacente al área. Tiene que aparecer una fuerza normal, que es una fuerza perpendicular al área, y tiene que aparecer también un momento flector. Fuerza de corte, fuerza normal y momento flector. Y ahora, de nuevo, aplicando las ecuaciones de equilibrio, puedo calcular estas fuerzas internas. Hacemos sumatoria fuerza en X igual 0. Vamos a tener, ¿cierto? Acá, chicos, los valores los puse arbitrariamente. ¿Sí? O sea, los sentidos. La puse de esta hacia afuera, hacia abajo y en sentido antihorario porque, bueno, más adelante vamos a ver que hay una convención de signos para esto, para estas fuerzas internas, así que por ahora no nos preocupamos mucho por eso. Pero esto me daría, ¿cierto? 7.750 por 4/5 por el coseno. Profe, ¿se Dime. puede dejar la de corte para arriba también? Sí, correcto. Te va a dar el resultado opuesto que me va a dar a mí, ¿no? Pero la interpretación es la misma. Pero sí se puede.
Acá, por ejemplo, esto me va a dar negativo. Me va a dar menos 6.200. Menos 6.200 libras. Si hacemos sumatoria de fuerza Ni igual 0, vamos a tener igual menos 1.500 libras más 7.750 por 3/5 menos la fuerza cortante igual 0. Y acá la fuerza cortante me va a dar positiva 3.150 newton. Esta medida positiva quiere decir que iba hacia abajo. Si tú la hubieras puesto hacia arriba, te hubiera dado menos 3.150. Pero se interpreta que en verdad venía hacia abajo y no hay ningún tipo de problema. Sumatoria de momentos igual 0. Vamos a calcular los momentos respecto al punto G. Generalmente, cuando se aplica la ecuación de momento en el corte, se calcula respecto al área de corte. Pero igual se puede calcular respecto a otro punto. Considerando que esto es un momento puntual y se puede trasladar. Pero es más fácil respecto a eso. Entonces, tendríamos el momento. Vamos a considerar antihorario positivo. Antihorario positivo. ¿Qué más? Luego tenemos las fuerzas, ¿cierto? Tenemos 1.500 libras por este largo, que son 2 pies. Que son 2 pies, ¿cierto? Y el sentido sería positivo, antihorario también. Y luego mi 7.750. Acá la tengo que descomponer, ¿cierto? Porque la componente horizontal no hace momento, ¿cierto? Porque pasa por el punto, pero sí hace momento la componente vertical. Así que me quedo solamente con la componente vertical, que va por 4/5, o por 3/5 por 3/5. Entonces, esta es la fuerza. En el fondo acá estamos trabajando con FAB sub I, digamos. Sí, en la dirección de I. Ya que en la que va en la dirección de X no hace momento. Por los 2 pies. Que la distancia es la misma. Y esta tendría una dirección horaria. Horaria, sí, horaria. Así que va negativa. Y esto igual a 0. Así que acá el momento me daría 6.300 libras. Libras por pie. Unidad de momento. Y acá, bueno, hemos calculado lo que se nos pidió. Las fuerzas normales. Luego vamos a ver qué implica esa fuerza normal. ¿Qué genera? ¿Ya? Esa fuerza normal genera esfuerzos, genera deformación, va a generar que este cuerpo se tienda a alargar, a estirar, ¿cierto? La fuerza de corte produce esfuerzos de corte. Los esfuerzos de corte lo que generan es una distorsión en la geometría de la viga. Eso igual lo vamos a aprender a calcular más adelante. Y el momento flector genera esfuerzos normales también. Y genera deflexión. Pero todo eso lo vamos a ir calculando en las unidades siguientes. La idea por ahora es saber llegar a estos resultados. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, profe. Ya. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ver acá estaba resuelta el ejercicio por si lo quieren revisar. Está exactamente lo mismo que hicimos. Vamos a revisar un ejemplo rápidamente en 3 dimensiones. Así que si me dan un segundito voy a ir a buscar líquido y vuelvo al tiro.
Ya, estoy de vuelta. Acá preguntan cuándo es el primer taller. El primer taller va a ser la semana antes de la prueba, que es en 2 semanas más, la última semana de abril. Mañana les voy a enviar un correo con la información específica para que lo agenden y no se les olvide. Y la materia que voy a evaluar en particular va a ser la que estamos viendo hoy día, ¿ya? La materia de fuerza interna, porque eso condensa más o menos lo que hemos visto hasta acá. Así que eso. Vamos a revisar un ejercicio en el espacio, ya que igual es interesante que sepan abordar estos ejercicios, porque, bueno, algunos de acá, los ICM, más adelante van a tener elementos de máquina y van a tener que hacer este tipo de cálculos, así que por eso me interesa revisarlo. Es un ejercicio... Profe, ¿Sí? sí, usted, eso va a ser, esa materia corresponde al taller, lo que acaba de decir, Sí, o de específicamente, la prueba. específicamente el taller va a ser un ejercicio de lo que estamos viendo hoy día. En Ah, la, ya, prue- vale. en la prueba entra todo lo que alcancemos a ver hasta una semana antes de la prueba. Vale, gracias. Eso. En fin. Ya, bueno, tenemos esta barra, ¿cierto? Que está empotrada a la pared, ¿cierto? En el punto D. Y tiene un doblez, ¿cierto? En 90 grados. Y en el extremo se le aplica una carga de 50 newton hacia abajo y un momento de 70 newton metros en la dirección del eje axial de la barra. Y queremos calcular las fuerzas internas en la sección transversal que pasa por el punto B. Así que bueno, aquí no es una estructura, no tenemos que hacer la separación ni hacer cálculos previos. Podríamos querer calcular las reacciones aquí, ¿cierto? Acá hay un empotramiento, así que se generan fuerzas y momentos de reacción. Pero si somos inteligentes, ¿cierto? Y hacemos el corte, como tiene que ser acá, y trabajamos con la parte de adelante, no necesitamos conocer las reacciones que están atrás. Así que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la sección que va desde B hasta A. ¿Sí? De todo el cuerpo desde B hasta A. Así que esto me quedaría así. Y así. Si no me quedó tan derecho, me disculpan. Y bueno, mantenemos la carga que hay aplicada en este punto de 50 Nm y mantenemos el momento. Momento. 50 Newton. Y aquí lo rayé, no me acuerdo cuánto haría, 70 parece. 70 Nm. Y si recordamos, de acá, ¿cierto? Cuando tenemos un cuerpo en 3 dimensiones, que vendría siendo este el caso, ¿cierto? Tenemos una fuerza y un momento que igual son tridimensionales. O sea, yo no conozco, acá en la sección donde yo hago el corte, aquí, yo no conozco la dirección de esa fuerza. ¿Ya? Acá aparece una fuerza y un momento, pero yo no conozco la dirección. Así que lo que se hace es ponerla en las 3 componentes. O sea, vamos a asumir que acá aparece una fuerza en X, una fuerza en Y y una fuerza en Z. Pero primero vamos a ubicar ejes coordenados.
Vamos a decir que este es el eje X. Vamos a decir que este es el eje Z. Me quedó muy corrido. Vamos a decir que este es el eje Z. Y vamos a decir que este es el eje Y. En realidad, esto lo voy a correr hacia abajo. Porque si no voy a empezar a dibujar sobre el dibujo. Ya. Entonces, como decía, aquí debiese aparecer una fuerza en Y. Vamos a ponerlas todas en las direcciones positivas de los ejes. Una fuerza en X y una fuerza en Z. Y una fuerza en Z. Le ponemos FI, FX y FZ. Y con los momentos pasa exactamente lo mismo. Acá hay un momento, pero yo no conozco su dirección. Entonces pongo las tres componentes de ese momento. Se supone que el momento igual actúa en este punto. Pero como no voy a dibujar dos flechas una encima de la otra, voy a dibujarla acá arriba. Un momento en Y, un momento en X y un momento en Z. Todos los momentos y las fuerzas están actuando en el punto, por si acaso, ya no se confundan, a pesar de que lo haya dibujado así. Y el sentido, ¿cierto? Es por la regla de la mano derecha. Diría así. Y este iría así. Todos supuestamente positivos. Entonces, acá tendría momento en X, momento en Y, momento en Z. Ese sería el diagrama cuerpo libre. Acá esta fuerza y este momento aparecen con el único objetivo de restaurar el equilibrio, ¿cierto? Porque si yo borro la parte de atrás, ya no tengo el empotramiento, que es el que me garantiza el equilibrio del cuerpo completo. Así que aquí aparece en este momento y esta fuerza. Y para calcularlos, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Vamos a partir por la sumatoria de fuerza. Sumatoria de fuerza en X igual 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Solamente tenemos Fx. Así que vale 0. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Vamos a tener Fi, esta de acá, la incógnita, y menos 50. Esta iba en Y. Igual 0. Despejo y Fi valdría 50 newton. Sumatoria de fuerza en Z igual 0. Tendríamos Fz igual a 0. Estas serían las fuerzas reactivas. Las fuerzas reactivas. Ahora necesito calcular los momentos, que es la parte difícil. Entre comillas. Acá tengo dos alternativas. Y les voy a presentar las dos. La primera es hacer el cálculo vectorial. Es decir, plantear la ecuación vectorial. Que el momento como vector es igual al 0 vector. Y el momento recordemos que es R cruz F. Igual al 0 vector. Entonces, si yo planteo, bueno, ¿este qué punto era? El punto donde dice el corte, el punto D, el punto B. Vamos a calcular los momentos respecto al punto B. ¿Cómo estamos calculando en el punto B? Todas las fuerzas no hacen momento respecto al punto B. Entonces, en esta ecuación vamos a poner primero los momentos puntuales. ¿Sí? Los momentos puntuales. Que serían MX en Itongo, ¿cierto? Este momento está dirigido en Itongo, en la dirección de X, más M sub I en J, por este momento que está en J, más M sub Z, por este momento que está en Katongo,
Y tendríamos este momento acá de 70 Nm, que está dirigido también en Z, si se fijan, y es positivo. Es positivo. Entonces, más 70 Nm en K-tongo. Pero me falta ahora el momento que genera esta fuerza de 50 newton. Y ese momento lo calculo con el R cruz F. O sea, recordemos la primera clase que vimos. El momento de una fuerza es igual al producto cruz entre el vector posición y la fuerza propiamente tal. Y el vector posición parte desde el punto donde yo estoy haciendo los cálculos, es decir, el punto B, hasta el punto donde se aplica la fuerza. Este sería el vector R de mi producto cruz. Así que esta ecuación me quedaría más producto cruz, que sabemos que es un determinante, y tongo, J tongo, K tongo. Y fíjense, ¿cuánto vale mi vector posición? ¿Alguien lo visualiza? Aquí hay que tener un poco de imaginación espacial. ¿Quién se la juega? ¿Cuánto vale? Aquí está la medida. Esto vale 0,6 metros. Esto vale 1,2 metros. Entonces, el vector posición, imagínense, para hacer los cálculos de vector posición, yo siempre digo, imagínense que parten en B y quieren caminar o llegar hasta el punto acá, hasta el punto A. Entonces, yo tengo que moverme 0,6 unidades en X, o sea, serían 0,6 en Y tongo, y luego tengo que moverme 1,2 en K. Y en J nada, porque toda la barra está en el mismo plano. O sea, 0 y 1,2. Y esto está en Newton metro. Y la fuerza, bueno, es 0, menos 50 y 0. Y esto tiene que ser igual al 0 vector, donde el 0 vector es 0 en Y tongo, más 0 en J, más 0 en K. Sí, no sé si me siguen hasta acá o alguien se perdió en el determinante. ¿Cómo salía la tercera fila? Esta de acá es la fuerza. La fuerza que está provocando el momento, que vale 50, está en J o en I y es negativa porque va hacia abajo. Vale. Esta es la fuerza. Este es vector unitario. Este es el R. Esta es la fila del R. Y abajo está la fila de la fuerza. Ya. Ojo, aquí que aquí tendríamos que calcular un determinante por cada fuerza. Si tuviéramos más fuerza. Por ejemplo, si además de esta fuerza tuviéramos otra fuerza acá, tendríamos que calcular otro determinante para esa fuerza. Pero como acá hay una, solamente es una fuerza, un determinante. Entonces, si tapo acá, en Y tongo, ¿cierto? Tapo la fila y la columna, me queda 0 por menos, me queda 0 menos 50 por 1,2. Y eso da 60. 60 newton metro. Vamos a dejarlo en Y tongo por 60. Luego, si tapo la fila y la columna del J, me va a quedar 0,6 por 0, menos 0 por 1,2, 0. Y luego para el K, ¿cierto? Me quedaría 0,6 por menos 50 menos 0. Eso me daría menos 30, si no me equivoco. Menos 30. Y todo esto, ¿cierto? Está en Newton metro. Ese sería el desarrollo del determinante. Ahora, ahora continuamos con la ecuación.
volvemos a la ecuación de acá arriba. Teníamos mx en y tongo más mi en j más mz en k más 70 Nm en k. Luego tenemos más 60 Nm en i y menos 30 Nm en k. Esta es mi ecuación de equilibrio de momentos, vectorial. Y esta ecuación yo la separo ahora en ecuaciones escalares. Factorizo todo lo que acompaña al i tongo. Este y este. Así que me quedaría mx más 60 Nm igual 0. Así que el momento en x vale menos 60 Nm. Menos 60 Nm. Luego hago lo mismo con el j. J tongo, no hay nada más, así que valdría 0. Mi igual 0. Y ahora todo lo que tiene el k tongo. Este y este. Me quedaría la tercera ecuación, mz más 70 Nm menos 30 Nm igual 0. Así que mz valdría menos 40 Nm. Si no me equivoco, sí, menos 40 Nm. Y así hemos calculado los tres momentos internos. El momento en x, el momento en y y el momento en z. ¿Dudas, consultas hasta acá con el cálculo de los momentos? Ya hemos calculado la fuerza interna y los momentos internos. Ahora vamos a interpretar nomás los resultados. ¿No hay dudas? Ya. Entonces, ahora, volviendo a este dibujo. Imagínense que estamos en el punto B, ¿cierto? Esto es una barra y la sección transversal está acá. De estas tres fuerzas, ¿cuánto vale la fuerza normal? ¿O cuál de estas tres es la fuerza normal? F de X debería ser. Sí, correcto. La fuerza normal, entonces, es igual a Fx, y en este caso es igual a 0. No hay fuerza normal en esa sección transversal. Ahora, la fuerza de corte, ¿cuál sería? Recordemos que la fuerza de corte es una fuerza que yace en el área de la sección transversal. Z debería ser. Sí, la respuesta es correcta, pero también es I. O sea, son las dos. Si te fijas, tanto I como Z están en el área de la sección transversal. Y la fuerza de corte neta sería el módulo de estas dos fuerzas. O sea, esta fuerza que estaría así. Si te fijas, ambas fuerzas están en el área. Yacen en el área. Entonces, esa sería la fuerza de corte neta. No sé si lo logran visualizar. La fuerza... Sí se ve. Son las componentes de la fuerza resultante. Correcto. La fuerza de corte sería entonces Fi al cuadrado más Fz al cuadrado. Fi al cuadrado y Fz al cuadrado. Y esto, obviamente, como una base vale 0, me va a dar 50 newton. Para aquí, por ejemplo. Acá, ¿cierto? Ya está, ¿cómo se llama?
ya está la componente completa. Pero yo, por ejemplo, esta fuerza V que está acá, yo la podría descomponer en un plano o en dos ejes en el plano XY, dependiendo. ¿Sí? Así que eso. El momento torsor. ¿Cuál de estos tres es el momento torsor? ¿MX, MY o MZ? MI debería ser. Recordemos que el momento torsor es el perpendicular al área. El perpendicular al área. Vectorialmente es perpendicular. ¿Sería el Z? XX. El X, correcto. El que es Sí, perpendicular que al área. pensé que esa parte era la Z, no vi el dibujo por eso. Sí, este es el X. Entonces, este es perpendicular al área. De acá. Igual, la misma lógica que con la fuerza normal. ¿Sí? El momento torsor sería entonces mx y me dio menos 60 Nm. Y el momento flector, lógicamente que son los mismos, los dos que faltan, ¿cierto? La misma lógica que con la fuerza de corte. Es el momento neto que se genera al sumar vectorialmente mz y mi. O sea que se generaría al calcular el módulo mx al cuadrado, perdón, mi al cuadrado más mz al cuadrado bajo raíz. Y esto, bueno, como 1 da 0, esto me daría 40 Nm. Acá en realidad en este análisis los signos están de más, simplemente es como conocer el valor del momento flector y el momento torsor. El signo solamente indica hacia qué lado gira la barra. Así que eso respecto al cálculo de momento y de fuerza en el espacio. Yo les había dicho que había otra forma de hacer estos cálculos. Y bueno, la otra forma, bien rápidamente, para que sepan que se puede, y que quizás ustedes lo pueden hacer de tarea, es haciendo vistas, o sea, haciendo proyecciones en los distintos planos. Por ejemplo, yo puedo hacer una proyección en el plano IZ, ¿sí? Si yo me parase acá, por ejemplo, acá está mi ojo, acá estoy viendo desde el eje X hacia allá. ¿Qué vería? Vería, ¿cierto? Solamente esta parte de la barra. Queda súper chueca. Vería la barra así, ¿cierto? Imagínense que estamos parados acá. Estamos mirando, veríamos esta parte nomás, ¿cierto? Veríamos esta parte. Esa es la parte que está acá, que vale 1,2 metros. ¿Y qué fuerzas vería y cuáles no? Vería, ¿cierto? La fuerza de 50 newton, que está en este extremo. Vería esa fuerza de 50 newton. Este momento no lo vería, porque está en Z. Y en este extremo vería la fuerza en I, que va hacia arriba. Vería la fuerza en Z, que va hacia la izquierda. Y también vería el momento en X, que va así. Entonces, acá tendría 50 newton. Acá tendría Fz, Fx, no, Fi, y el momento en X. Creo que no debía haber dibujado esto aquí. Lo vamos a mover por acá. Eso es lo que yo vería si lo viese desde el frente.
Y bueno, acá ya puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio para calcular 3 variables. Si hago sumatoria fuerza en Z, en este caso, me va a dar que Fz vale 0, ¿cierto? Esta de acá vale 0. Si hago sumatoria fuerza en I, igual 0, me va a quedar que Fi vale 50 newton, que es el mismo resultado que obtuve acá. Y si hago sumatoria de momentos en este punto, llamémoslo punto O, sumatoria de momentos en O, igual 0, ¿cierto? Tendría mx en este sentido más 50 newton por 1,2 metros igual 0, así que mx me daría menos 60 newton metros, que es el mismo resultado que obtuve acá. Entonces, chicos, si se fijan, haciendo las vistas se obtienen los mismos resultados. Luego tendría que hacer una vista como si mirase todo desde arriba, desde el eje Y, y tendría que hacer otra vista como si me parase de frente al eje Z y ver desde acá. Pero eso se lo dejo de ya un poco tarde, así que se los dejo de ejercicio. Imagínense que hacen esas vistas y deberían llegar exactamente a estos mismos resultados. Ya comprobamos 3 de los resultados. Los otros 3 los pueden comprobar con las otras 2 vistas. Así que les dejo eso como ejercicio propuesto. El otro ejercicio propuesto que quería dejarles era que resolviesen este mismo, ¿vale? Este mismo problema, pero en vez de considerar el segmento que cortamos hacia la izquierda, considerar el que cortamos hacia la derecha. ¿Sí? O sea, considerar esta parte. Toda esta parte. Y debiesen llegar a los mismos resultados. Pero con signo contrario. O sea, si esta fuerza me dio hacia la derecha, bueno, aquí no me dio hacia la derecha, me dio hacia la izquierda, porque me dio negativo. Si esta me dio hacia la izquierda, la que yo calcule por el otro lado me tiene que dar hacia la derecha, porque sería la reacción de esta. Lo mismo con la fuerza de corte. Acá me dio hacia abajo, entonces en el otro lado debería darme hacia arriba, porque es la reacción. Y el momento igual. El momento acá me dio antihorario, entonces en la derecha debería darme horario, pero con el mismo valor. Así que eso, chicos. No sé si en general hay alguna duda de esta clase, de lo que vimos hoy día hasta acá. Creo que se nos hizo un poco tarde. Ni tanto tampoco. Pero eso. Si hay alguna duda, la pueden hacer ahora. Y si no, bueno, me despido y nos reencontramos el día martes de la próxima semana. Sí, Nicolás, lo comenté al principio, o entre medio, no me acuerdo. Y el taller va a ser la semana del 26. Mañana les voy a enviar un correo con toda la información del taller, ya para que lo agenden y tengan claro cuándo va a ser y qué se va a evaluar y todo eso. Así que eso, Y la chicos. ayudantía mañana a las 19:10, ¿cierto? Sí, la ayudantía es mañana a las 19:10. Supuestamente el ayudante les escribió un correo, pero veo que a algunos no les llegó, así que voy a hablar con él para que les vuelva a escribir. Vale, gracias. De nada. Así que eso, chicos, los dejo y que tengan buen fin de semana y nos vemos el martes. Bye. Nos vemos, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, profe.
Chao, profe, gracias. Gracias, profe. De nada, hasta luego.